Muy bien. Uh, uh. Sí, de todos modos, no sé si me escuchan, por favor, algún comprendido, porque he tocado un botón que no debería tocar y no voy a aparecer en la pantalla. ¿Escuchan, verdad? ¿Me escuchan, verdad? Muy bien. Voy a continuar. Sí, antes de ir a nuestro break, entonces vamos a continuar con estos. No queda mucho ya por avanzar. Y como ustedes verán, parecía ser que el estudio socioeconómico no era tan interesante, ¿no? A ver, vamos a ver, nos hemos quedado por acá. Esta parte ya hemos pasado, ¿o no? No me acuerdo exactamente dónde nos habíamos quedado. Esto sí, ya hemos visto el plan de desarrollo municipal, que es la fuente secundaria, de donde podemos obtener datos justamente para determinar las potencialidades económicas del área de estudio. ¿Sí? Claro que no haremos una copia tal cual, ¿no? Siempre haremos algunas modificaciones y colocaremos fuente, plan de desarrollo municipal del municipio de Copacabana, por decirles, ¿no? Del municipio de Ancoraimes, etc. No, tampoco no es pasivo. O si quieren hacer una copia, no tiene mucho sentido, ¿no? Que nos contraten para hacer un proyecto y hacer cometer este desliz. Es fuentes de información, les había indicado de que son del PDM, del Plan de Desarrollo Municipal, en este caso, Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 de Camataquí. Otras fuentes de información habíamos indicado que son todos los ministerios que están en el deber de dar información para la elaboración de proyectos. Algunas veces no quieren hacerlo, no quieren dar la información por algunas circunstancias, pero están en la obligación. Luego, la cooperación internacional también a través de las agencias de desarrollo que habíamos visto, están en el deber, ¿sí?, de proporcionarnos también información, o por lo menos podemos ver cómo podemos obtener esa información, y hay algunas agencias de desarrollo que no se hacen mayor problema. La que era una agencia de desarrollo muy especial era USAID, ¿no? Pero el resto de la GTC, etcétera, con una carta, por supuesto, se puede, y además indicando qué es lo que se quiere hacer, dan la información. Entonces dice, una vez que se hubiera obtenido información de fuente secundaria sobre las particularidades de la zona del proyecto que se estudia, llega el momento de preguntar a los financiadores sobre el límite del presupuesto que se otorga para esta etapa de investigación. En eso habíamos quedado, ¿verdad? Un buen analista no se conforma con la información obtenida de fuentes secundarias, sino que mediante los métodos de la observación, entrevistas, encuestas y los métodos teóricos de los que hemos hablado y de los que ustedes conocen, porque esto es ya la parte operativa de aplicar los métodos de investigación, observación, entrevista, encuestas son del nivel empírico, ¿verdad? Y métodos teóricos se debe corroborar, corregir o actualizar la información. Estos PDMs, como les estaba comentando, pues, en algunas oportunidades, sí, resulta que ya está desactualizada. Entonces, para ello hay que realizar investigación. Sí, esto significa realizar investigación. ¿Ya? El cimiento en la construcción de un proyecto debe ser lo más sólido posible, porque si los cimientos están mal construidos, es decir, no sabemos a quién, estamos suponiendo que van a haber 1000 familias que van a ser beneficiadas, pero las 1000 familias dentro de unos meses más se van a quedar como 200 familias, porque el resto se va a ir a otro lugar porque le conviene a sus intereses, ¿no? La gente sobrevive en el campo, señor, ustedes conocen bien, ¿no? Es muy apenas, ¿no? Entonces migra a las ciudades, migra a otros lugares, se va a prestar servicio en otros países, etcétera, porque de algo tiene que comer, tienen que mantenerse como familia. Entonces, la suposición o aseveración sobre algo que no está constatado puede ser fatal al tiempo de elaborar el proyecto. Sí, miren eso, por favor, hay que corroborar.
Así dice el PDM, sí, pero hay que corroborar, cuidado que ese PDM haya tenido un sesgo muy especial porque haya pedido el alcalde porque así le beneficiaba más porque es su pueblito, su rancherío, su comunidad, etcétera, y yendo a observar realmente lo que ocurre, parece que la información no era la correcta. Entonces hay que corroborar, y hay que corroborar para que el cimiento en la construcción de un proyecto sea lo más sólido posible, dice, ¿no? Los recursos asignados establecen el límite de lo que se puede hacer. En consecuencia, se deben emplear e investigar de acuerdo a la prioridad e importancia de la información del proyecto. Lo que nosotros hacemos se llama preinversión. Me dejo entender, ¿verdad? La preinversión corresponde la idea, el perfil, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad corresponden a la preinversión. Así como lo estoy comentando, corresponden a la preinversión. Y para la preinversión, normalmente no se dan montos muy elevados. No se dan montos muy elevados. Un momentito, por favor. No hay montos muy elevados. Entonces, en consecuencia, algunas veces uno quiere hacer mucho con el proyecto, pero cuando uno ve la realidad de las cosas, o sea, no puede avanzar mucho, ¿no? Porque también hay límites financieros para la preinversión, y es lo que ocurre normalmente, ¿no? Quisiéramos que nos den $100,000, ¿no? Pero apenas nos asignan $10,000. Entonces, en función de eso también tenemos que admitir, de hecho, de que existen ciertas limitaciones para la preinversión, que es lo que donde nosotros, en el ámbito donde nosotros nos desarrollamos. La inversión ya es la etapa, ¿sí? Donde se va a hacer, se van a invertir recursos financieros ya para la construcción del proyecto. Veamos ahora algo acerca de las potencialidades en recursos hídricos y de biodiversidad. Estos son algunos de los elementos más importantes, ¿sí? Ya saben ustedes, y habíamos indicado, de que algunas potencialidades tales como minería, fisiografía, etcétera, tienen su importancia, pero son más importantes estos recursos hídricos y la biodiversidad. Cuando hacemos el estudio socioeconómico, sí tenemos que darnos cuenta que nuestro proyecto no tiene que incidir negativamente sobre los recursos hídricos y sobre la biodiversidad. La biodiversidad significa la vida que existe en el lugar, ¿no? Desde las víboras, cucarachas, los animalitos, insectos, etcétera, hasta la cantidad de agua que existe. El recurso agua, sí, para el humano es vital. Entonces no podemos contaminar, ¿sí? los recursos, no podemos matar a los animalitos. En la ciudad de Santa Cruz, se viene repitiendo permanentemente, sí, la muerte de los peces, dicen los ríos. Algo ha pasado, sí. Lo que ha pasado es de que uno de los ingenios, sí, se ha descontrolado y ha botado, pues, los remanentes industriales, ¿no? al río. Y como son contaminantes, han matado miles de peces, ¿no? Y por lo tanto hemos afectado contra la fauna. O en algunas otras circunstancias, sí, para llevar adelante algún tipo de proyectos, entonces hay que hay que desmontar, y para eso hay que utilizar fuego. Y miren, por desmontar y utilizar el fuego, lo que está ocurriendo en los últimos años en la Chiquitanía, en Santa Cruz. Miren cómo se han quemado millones de hectáreas, jovencitos, millones de hectáreas. Han muerto animalitos, pajaritos, o tatús, o chanchitos, ya se pueden imaginar, víboras, etcétera, etcétera, que representan la biodiversidad del lugar, de la fauna, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un chequeo de estos recursos hídricos que ya están en el PDM, por supuesto, pero hay que volver a certificar si lo que dice es real. Por ejemplo, dice, en el conocimiento de variedades de cebada, cantidad de superficie cultivada, rendimientos en función del tipo de suelo,
Sistemas de riego empleados y potencialidad hídrica de la zona parecen ser factores mucho más cercanos a los objetivos del proyecto. En consecuencia, el analista debe enfocar su investigación a las variables importantes, priorizarlas y describirlas de forma precisa. Pero todo también depende del proyecto, ¿no? Si es un proyecto de nuestra especialidad en el campo de los sistemas, definitivamente va a afectar contra los recursos hídricos, no creo, ¿no? Sobre los animalitos tampoco. Entonces, ¿será necesario hacer un estudio tan profundo de los recursos hídricos, etcétera? Creo que no. Por eso que digo lo siguiente. Al describir la situación problemática en el árbol correspondiente, ya se perfila la necesidad del tipo de información que se requiere obtener y analizarla. Circunscríbase a este marco para que el cuerpo informativo sea vigoroso y preciso. Es decir, para que, si supongamos que el estudio es para la implementación de una red, ¿sí? Grande, de una red de servidores, ¿sí? Entonces, ¿será necesario hacer un estudio socioeconómico? Supongamos que sean de redes de las universidades bolivianas, del sistema estatal boliviano, y se van a colocar 5, o se van a hacer pequeños pequeñas granjas de servidores en las universidades para que puedan conectarse las facultades, las carreras, etcétera, ¿no? Entonces era necesario hacer un estudio hídrico, ¿no? No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, dependiendo del sentido que se va a hacer en el proyecto, hay que hacer pues esas profundizaciones. Eso es lo que trato de indicarles. A continuación se mencionan algunos aspectos que corresponden a la categoría de recursos naturales que podrían servir para los propósitos o que se podrían alterar con el proyecto. El primero de ellos son los recursos hídricos, ¿sí? El recurso agua es el más escaso que existe y cada vez va a ser mucho más complejo. Fíjense el problema, y les expongo así claramente, y lo he expuesto y voy a seguir exponiendo. ¿Por qué se ha secado el lago Popó? O sea, de pronto ha empezado a secarse. Desde mi punto de vista, por dos circunstancias. La primera, porque la minera San Cristóbal está extrayendo 5,000 litros por segundo del subsuelo, que es una especie que absorbe, cuando llueve, ¿sí? El agua se va al subsuelo y que estamos en un sistema lacustre en todo el altiplano, es decir, el agua no se va a otros lugares, sino que se queda en el mismo lugar, se mete a las profundidades de la tierra y forma ahí abajo en el subsuelo, forma una especie de esponja con agua. Pero de esa esponja del agua se está sacando la minera San Cristóbal para sus actividades mineras que están cerca de la ciudad de Uyuni. Y por supuesto que está afectando, ¿no? Y ya está disminuyendo la cantidad de agua en el subsuelo y por lo tanto las aguas que se insumen ya no se quedan en el lago, ¿no? Se entran ahí para dar agua a la minera San Cristóbal, por un lado. Y por el otro lado, el río Desaguadero, ¿sí? Que sale del lago Titicaca cuando llueve, es un curso que sigue hasta el lado Popó. Pero resulta de que se les ha entregado a los campesinos las motobombas y sacan agua para mejorar los cultivos de papa, etcétera, lo que sea, y el río Desaguadero se ha quedado sin agua. Entonces, hay muchos de ustedes que conocen el río Desaguadero y ya la cantidad de agua que llega por Eucalipto, en Oruro, ya prácticamente son hilitos de agua, ¿no? ¿Qué ha pasado con el resto de agua, no? Sacan la bomba. Entonces, por esa razón también se ha sacado el agua. Es un desastre muy grande, ¿no? Vamos a eliminar a alguna persona que está hablando acá. Emiliano Cuno, lo vamos a desactivar. Ahora ya está desactivado. De todos modos, hay que nomás hacer, señores, si ameritara el proyecto, hay que hacer un estudio sobre esta potencialidad que es el recurso hídrico. Entonces, fíjense, dice, es imperdonable que un proyecto produzca residuos líquidos como el que estamos viendo en la fotografía. Miren, esto debe ser de una ciudad de Centroamérica o de América del Sur. Miren, este es el agua, son las aguas hervidas. Miren el río que se está formando de aguas hervidas. Y para no ir muy lejos, ¿sí? Las aguas hervidas de la ciudad del Alto, ¿dónde van? Las aguas de la ciudad del Alto se van a el lago Titicaca en este momento, ¿no?
y aumenta el potencial de nitrógeno, ¿no? Entonces, al aumentar se forman algas. Y como se forman algas tan densas, ya no hay actividad de los pececitos, ¿no? Y en esas aguas van desechos de todo tipo, ¿no? Van desechos industriales, etcétera, etcétera. Y a Dios gracias he escuchado de que en la época de la anterior alcaldesa de la Ciudad del Alto, la señora Chapetón, se ha firmado un acuerdo, ¿no?, con la cooperación internacional para hacer van a hacer una, un proyecto, ¿sí?, para mejorar las aguas que ingresan al lago Titicaca. A mí me parece interesante la idea y los desechos, sí, que se obtengan de esas aguas, van a servir para la elaboración de fertilizantes para los suelos, ¿no? A mí me parece muy interesante. Evidentemente, estos aspectos que estoy tocando en este momento corresponden al estudio medioambiental, pero les dije, este es un estudio para especialistas, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta ya para nuestro trabajo. La biodiversidad, ahí tienen ustedes una fotografía de la biodiversidad. Miren, se refiere a todo esto que están viendo, a la fauna, los animalitos, por supuesto, a la flora, que son los arbolitos, los insectos, aquí están los jaguares. O sea, ¿cómo va a haber gente que mate a esta especie tan hermosa que es el jaguar americano, ¿no?, que es el homólogo del tigre asiático o del tigre asiático? ¿Cómo es posible que matemos a nuestros animalitos y todavía mostramos por video? Entonces, aquí hay una actividad que es ilegal y que está mal. O sea, han visto ustedes cómo estaban exportando parabas azules, que solamente hay en Bolivia, las estaban exportando a los Estados Unidos. O también ustedes también se acuerdan de que unos chinos están en este momento purgando su culpa en una cárcel de Santa Cruz, porque mataban a estos felinos para sacar los dientes, para convertir en medicamentos que según la tradición china sirven para mejorar la virilidad del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cosas que no corresponde. Entonces, a esto me estoy refiriendo. O por otro lado, los recursos hídricos tienen que quedarse como están nomás. O sea, no puede ser, o sea, como pasa con el río Desaguadero. ¿Cómo van a sacar agua con motobomba? O sea, han dejado el río seco. Eso es otra actividad que no debería ser comprendida. Evidentemente sirve para mejorar a los agricultores del lugar, para hacer sus cultivos de quinoa, sus cultivos de papa, etcétera, etcétera. Pero no por ello, o sea, vamos a destruir el medio ambiente como ocurrió con el Popó. Ahora, esto es lo que ocurría con el río Pilcomayo, ¿no? El río Pilcomayo, en la parte baja del río Pilcomayo, las aguas que bajan van formando una especie de dunas, entra a territorio argentino y también y terminan en los bañados de Patiño. Pero antes que entren a los bañados de Patiño, ¿sí?, resulta que los peces, ¿sí?, los salmónidos que se venden ahí donde empieza la avenida Hernani, ¿sí?, durante todo el invierno, habían hecho un desvío los argentinos de tal manera que estos peces, los sábalos, ya no podían volver a desovar en la cuenca alta del río Pilcomayo y consecuentemente empezaron a escasear. Si ustedes se fijan hoy en día, los pececillos que se venden ahí en los camiones que atraen de Villamontes, ustedes habrán podido ver los chiquititos que son. Yo nunca había visto peces tan chiquititos, porque el sábalo a mí me encanta, pero ya tan pequeñitos que parecen ya sardinitas, ¿no? Venden 3 por 5 pesos, a ver, imagínense, ¿cómo van a hacer eso? Entonces, hay que tener, no se puede alterar la naturaleza. Quienes alteran la naturaleza, fíjense, están haciendo un daño tremendo. ¿A quiénes? A la sociedad en su conjunto, a la sociedad en su conjunto. La desaparición de estos tigrecillos, de estos de acá, sí ha hecho que hiciera su aparición el virus Anta, ¿no?, en la localidad de Caranavi. ¿Por qué? Porque como ya no hay tigrecillos, ni hay jaguares que se coman a los ratones, entonces las ratas se han empezado a proliferar y se han entrado a las viviendas de los humanos, ¿no? Y por supuesto, la grave consecuencia del antivirus, ¿no?
Los animales silvestres tienen que vivir donde tienen que vivir. A mí no me parece, y los digo así con certeza, de que se sigan entregando tierras en el oriente, sí, a los compañeros que son los pluriculturales. ¿Sí? Hay que dejar esas regiones en paz. No tenemos que ir en contra de la naturaleza. Por querer extender los cultivos de soya, que por supuesto dan valiosos rendimientos, o sea, vamos a tener que eliminar nuestros bosques, vamos a tener que eliminar nuestra fauna. Entonces, eso no es adecuado. Es lo que tenemos que hacer en el estudio socioeconómico y es lo que tenemos que indicar. No va a afectar a la fauna ni a la flora el presente estudio, ¿de acuerdo? De manera general. Y ahora vamos a estudiar el nivel de desarrollo humano. Esto dice, uno de los objetivos del estudio socioeconómico es el conocimiento del estado actual del desarrollo humano de una región. Y para ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, este es una parte de las Naciones Unidas, es una actividad de las Naciones Unidas, el Programa Nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Al final, ¿para quién vamos a desarrollar los proyectos si no es para las personas? ¿Cierto? Pero tiene que haber un equilibrio en el medio ambiente. Y es lo que viene diciendo nuestro estimado amigo, yo lo estimo bastante al vicepresidente del Estado plurinacional, que entra en contradicción inclusive con Evo Morales. Fíjense, en el último discurso que se emitió para el 6 de agosto, nuestro amigo vicepresidente, ¿sí? que ha hablado sobre la necesidad de mantener los equilibrios, dice, ¿no? Hay que hacer un equilibrio entre el Alajpacha, el Yanajpacha, etcétera, que ustedes son la terminología y la filosofía del pueblo aymara. Dice, hay que mantener el equilibrio, hay que evitar las guerras, hay que evitar las confrontaciones, dice David Choquehuanca. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue el discurso del presidente? No, hay que meterlos a la cárcel, hay que meter odio, hay que esto, hay que encerrar a todos los que... Entonces, bien contradictorio el discurso dentro del mismo MAS, ¿no? O sea, David Choquehuanca va por el equilibrio con la naturaleza y nuestro presidente le mete por otro camino. Entonces, yo voy por el primer camino. Hay que mantener equilibrio en la naturaleza para que nosotros los humanos podamos vivir de la naturaleza. Fíjense, hay territorios, y les estoy comentando, y posiblemente algunos de ustedes conocen, Colquechaca, Macha, Pocuata. El río que baja de Colquechaca está completamente contaminado, ¿sí? Por las actividades. ¿A quiénes se benefician ahí? Son los mineros, cooperativistas mineros, algunos empresarios mineros de Potosí que tienen sus ingenios, pero ¿quiénes han quedado afectados? Todas las comunidades campesinas del río que va de Macha a Pocuata, que está completamente contaminado y que baja, por supuesto, a la cuenca alta del río Pilcomayo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este tipo de actividades? Tienen que haber medidas de mitigación. Pero a ver, díganles ustedes a los cooperativistas de Colquechaca que tomen medidas de mitigación, se van a reír en nuestra nariz. ¿Por qué? Porque no hacen caso a la ley, definitivamente. ¿Por qué? Porque son movimientos sociales, ¿no? Entonces, hay que tener temor, hay que brindar, pero los movimientos sociales de un tiempo a esta parte se vienen aprovechando, sí, de nuestra ingenuidad y nuestra voluntad. Están haciendo daño a este tipo de comunidades, señores, a este tipo de comunidades, porque el fin de hacer el estudio económico es para beneficiar a la población humana y beneficiar a la naturaleza, como dice David Choquehuanca. Dice, esto es lo que dicen Naciones Unidas, ¿sí? Sobre el nivel de desarrollo humano. Es el proceso de ampliar una gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, e incluso tiene que ver con el total de opciones humanas, desde el entorno físico en buenas condiciones hasta las libertades políticas y económicas, ¿sí? Entonces, lo que les acabo de comentar no es mi invento, sino es el postulado que tiene el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? Hay muchos masitos que le meten nomás el fuego, ¿no ve? En la chiquitanía y dicen, no, hay que ampliar, tenemos que volver. Sí, pero ¿en detrimento de qué? Finalmente, esos lugares se pueden volver en desiertos. En el noroeste,
del Brasil hay una ciudad que se llama Pernambuco, ¿sí? Y en esta ciudad han hecho cultivos de caña, ¿sí? En lugares donde no podían haberlo hecho. Claro, en esa época tenían una capa de fértil, pero con el cultivo intensivo que han hecho de algodón, han hecho de caña de azúcar, los han convertido estos territorios en desiertos, así, ¿sí? Entonces, no pretendamos hacer eso, nosotros necesitamos al fin y al cabo hacer un equilibrio, ¿sí? Con la naturaleza, y le estoy indicando que es mi deber, ¿sí? Para que las personas que hagan este tipo de proyectos, o sea, tengan una idea cabal de lo que quieren hacer sin afectar al humano. Señores, estos niños que aquí que necesitan educación, necesitan alimentación, necesitan naturaleza y también para poder mejorar la educación. Miren, aquí esta es una fotografía que le he puesto a propósito porque y además, fíjense, como estamos, ya les dije, en el ámbito de la economía, también estamos directamente implicados en el ámbito de la política. Y este es un serio cuestionamiento al gobierno del señor Evo Morales. Se ha descuidado de la salud. Solamente en el último momento en que estaba dejando ya el poder, cuando ya estaba en la campaña para las elecciones del 2019, dijo hay que crear el sistema único de salud. A mí me parece interesante la idea, les comento, pero los especialistas en salud han dicho, ¿cómo vamos a entrar al sistema único de salud si en este momento si los hospitales públicos no tienen médicos, no tienen medicinas, no tienen equipamiento? Entonces, evidentemente, se ha descuidado tremendamente del sistema de salud del señor Morales y tiene que reconocer. O sea, no es un asunto y ustedes conocen de estos asuntos. Y aquí tienen una fotografía. Mira, hay una señora saliendo del COVID o en pleno COVID. Miren, es una familia campesina normal de nuestro altiplano, de nuestros valles o del trópico también. No vayan a creer ustedes que porque viven en Santa Cruz todos son millonarios y que no vengan aquí los cambas, etcétera. No, eso no es el asunto, señores. El asunto es que vivimos de esta manera, ¿sí? Quien les habla viene de la provincia y así vivíamos, así en esta situación. Nuestros muertos, ¿no? ¿De dónde poder, señores? Imagínense que la señora ya está enferma de cáncer. Un medicamento contra el cáncer vale 2.000 bolivianos, 2.500 bolivianos, si le estoy hablando, con conocimiento de causa. Mi hijita se ha enfermado de esta terrible enfermedad, más bien que su esposo estaba asegurado en el Seguro Social Universitario y han corrido con los gastos. Pero cada medicamento tiene un valor así de 2.000, 2.500 bolivianos. Imagínense esta pobre familia, los 2.500 bolivianos de los SERAPs que no puede generar en meses de trabajo. Entonces ha habido un descuido tremendo de la salud. Y la educación. Esta escuela debe ser una escuela de ricos, ¿no? Porque este tipo de escuelas en el campo no hay. Les he comentado un recorrido que hice de Caiza a Toropalca. La situación de las escuelas era como para llorar. Fue la primera vez que realmente sentí que era mi deber trabajar desde donde estaba para mejorar, sí, las condiciones de la población, porque al final de cuentas, ¿por quién hacemos proyectos? Para mejorar a la población, por darle mejores condiciones de vida. Entonces, este es el propósito, ¿sí? de esta segunda parte del estudio socioeconómico. Ahora, miren, aquí dice educación. Hay que estudiar, dice, que debemos determinar el número de establecimientos educacionales, parvularias, primarias, secundarias, técnicas, universitarias. Se tomarán estadísticas del número de estudiantes, si fuera posible, de 10 años. Se tomará conocimiento de planes y aspectos cualitativos del proceso educativo, de las estadísticas del último censo de población y vivienda. Se obtendrán datos de las estadísticas del nivel educativo de las personas del área y con ellas hacer inferencia en los niveles etarios correspondientes. Salud. Es necesario conocer la cantidad y nivel de establecimientos de salud existentes en la zona de estudio. Condiciones de equipamiento, personal profesional y de apoyo. Será de importancia recabar estadísticas de las enfermedades prevalentes y registros de mortalidad. Actividades económicas. Con la finalidad de estratificar los ingresos de los sectores económicos es necesario conocer
las principales actividades que generan empleo: agricultura, ganadería, minería, turismo, comercio, transporte, etc. Los PDMs, de los que hemos estado hablando, tienen bastante información, sí, y el analista debe corroborar, sí, porque hay cambios en la estructura poblacional. El INE también cuenta con la información, porque hacen un censo de población y vivienda, y han hecho también censo agropecuario, y hacen diferentes tipos de censos en todo el país permanentemente para saber las condiciones socioeconómicas del país. Para aproximar los ingresos se deben actualizar los precios de venta de los productos o precios que se analizan, puesto que varían en función de variables como transporte, incremento de impuestos, variaciones climáticas, disposiciones legales, cotizaciones internacionales. Conocida entonces la producción sectorial y los precios, se pueden inferir los ingresos totales. Divídase con los involucrados en el sector y puede obtenerse el ingreso per cápita del sector. Y le estoy indicando esto porque enseguida vamos a utilizar las fórmulas de Al-Kar, que es un pakistaní que ha elaborado y que utiliza el programa nacional, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sumados todos los ingresos por sector y divididos por la población económicamente activa, puede obtenerse el ingreso per cápita de la región. Por otra parte, aunque no es precisamente el método, una aproximación de los ingresos de las entidades económicas puede observar una idea del PIB regional. ¿Se acuerdan que al principio, en una clase inicial, habíamos hablado sobre el PIB nacional y la fórmula que nos permite determinar el Producto Interno Bruto nacional, y que utilizan el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística? Nos dan anualmente estas cifras. Tienen ellos una propia metodología para establecer el Producto Interno Bruto. Pero si estamos haciendo una cosa chiquitita, por decir, para el municipio de Copacabana, entonces podemos determinar cuáles son los ingresos que tienen, sobre todo por la actividad turística, pero también he visto que hay actividad agropecuaria en general, y cuánto percibimos, cuántas personas viven en el lugar, dividimos y encontramos el PIB, el ingreso per cápita, etcétera, etcétera, ¿no? Existen otros sectores que tienen su aporte al PIB regional, tales como actividades de recreación, gastronomía, bares, discotecas, cines, deportes, etcétera, que al final en oportunidades son las más importantes y únicas al momento de realizar el estudio. Como, por ejemplo, ¿cuál será la actividad mayor en la ciudad de Copacabana? El turismo, ¿cierto? El turismo, atraído sobre todo, no tanto por las ruinas tihuanacotas, no tanto por la Isla del Sol, sino por el santuario de Copacabana, que creo que lleva a miles de bolivianos, ¿sí? Nos lleva a millones de bolivianos a ir al lugar, ¿no? Por lo menos una vez en la vida, es decir, que hay que visitar a la Virgen de Copacabana para pedirle favores, ¿no? Entre ellos he estado yo pidiéndole el favor a la Virgen de Copacabana por mi hijita, ¿no? Para que esto pueda mejorar. Entonces, esto es lo que estoy comentando. Ya, ahora continuamos. Entonces, estos son los tres. Este es Mahmoud ul-Haq, ¿sí? Dice, fundador de los reportes de desarrollo humano, que utiliza el programa de las Naciones Unidas. De manera que él mide tres aspectos del desarrollo humano que detallo a continuación. Nivel de salud, comprendida como una larga vida y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. El nivel de instrucción, medido por la tasa de alfabetización de adultos y la combinación de las tasas brutas de matriculación primaria, secundaria y terciaria. El ingreso, entendida como el nivel de vida decoroso representado por el Producto Interno Bruto per cápita. El índice de desarrollo humano surgió como iniciativa del economista pakistaní Mahmoud ul-Haq para clasificar los países a partir de las variables estudiadas, y es utilizado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde 1990, y ahí tienen ustedes la fotografía de Mahmoud ul-Haq, y que desafortunadamente hace unos 2 años atrás ha perdido la vida, ¿sí? Se le ha producido un cáncer y ha fallecido este
este científico pakistaní, ¿sí? Que nos ha dado la siguiente fórmula, pero creo que no podamos llegar. Vamos a tener que darnos un breve descanso de unos 15 minutos porque ya mi voz también ya está, mi garganta está completamente seca y ustedes también tienen que un momentito darse un pequeño lapso de tiempo, ¿no? Pero sobre todo este asunto del nivel de salud y se comprendida como una larga vida y, eso, y saludable. Entonces ayer me dieron un guía turístico ahí en la Isla del Sol y me viene a contar de que de aquí llegaron evidentemente Mama Oglio y ¿cómo se llama el otro, la otra persona? El otro dios que bajó del cielo es Manco Cápac, pues es por eso que por eso que es provincia Manco Cápac, ¿no? Pero de acuerdo a los estudios que se han hecho, ¿sí? Estos dos personajes, ¿sí? Corresponden a los primeros gobernantes, pero del mundo tihuanacota. Ustedes saben de que Tiwanaku más o menos ha tenido su apogeo en 1100 de nuestra era y que ha sido destruida, ¿sí? Por un pueblo semisalvaje que más o menos que vivía por la zona de Sorata, por esos lugares, en aquellas épocas y se fueron hasta Tiwanaku y quemaron, arrasaron con Tiwanaku y la clase sacerdotal tuvo que emigrar, la clase sacerdotal la clase dominante tuvo que emigrar porque ya no era seguro, cruzaron el Titicaca y se fueron hacia el Cusco y allí fundaron el imperio Inca, ¿sí? Y fundamento en que las personas, sí, atención, en esa época no tenían larga vida. En esa época solamente las personas vivían aproximadamente entre 30 a 40 años y se morían por enfermedades, ¿no? Que hoy en día ya son curables. Entonces, este es uno de los aspectos que toma en cuenta esta persona. Bueno, aquí el creador. ¿Y cuál es la formulita? Esta es la formulita que utiliza este científico y que nosotros lo vamos a utilizar. Índice de desarrollo humano dice que es 1/3 del índice de esperanza de vida, 1/3 del índice de educación, más 1/3 del